Punto Noticias. El presidente anunció que vetará el proyecto de ley orgánica para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación. Dijo que respeta el fallo de la Corte Constitucional de abril del 2021 que despenalizó el aborto para todos los casos cuando el embarazo sea producto de una violación. Con 7 votos a favor, 2 en contra y una abstención, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado aprobó el informe para segundo debate de la ley orgánica que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo para niñas, adolescentes y mujeres en caso de violación, el cual fue presentado por la Defensoría del Pueblo en cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional que dispuso a esa institución preparar dicho proyecto de ley. La moción planteada por la asambleísta Joana Moreira estableció 3 plazos a efectos de garantizar el derecho a tomar una decisión libre y voluntaria de interrumpir el embarazo, considerando las características especiales de cada grupo etario y que merecen atención prioritaria por parte del Estado. Sobre este tema, la palabra tiene Alexis Moncayo en el segmento Pichincha Opina. Bueno, hemos estado medio cruzados hoy con los temas, porque yo empezaba hablando del COVID y la verdad es que hay nuevas resoluciones, ¿no? Y vale la pena comentarlas porque, por ejemplo, se ha suspendido el retorno a clases de los estudiantes. Hay un incremento, ustedes van a poder ver, digamos, el resumen de todo lo que ha sucedido durante el fin de semana y las decisiones que se han adoptado. Hay un incremento en el número de contagios. La semana de Navidad había más de 4.000 contagios, Año Nuevo 8.000, primera semana de enero 15.000 y esta semana más de 42.000, según el viceministro de Gobernanza para la Salud, José Ruales, durante la rueda de prensa. Toda esta información ustedes la pueden encontrar en la página web de Pichincha Comunicaciones, pero este domingo, 16 de enero, el COE Nacional emitió nuevas resoluciones ante este escenario complejo que estamos viviendo actualmente en el país, ¿no? En esta rueda de prensa estuvieron el viceministro de Salud, el señor José Ruales, y también María Brown, ministra de Educación, y Juan Zapata, presidente del COE. Hay un aumento del número de casos nuevos en todos los grupos de edad en todo el país. El grupo poblacional con mayor número de casos nuevos es de 20 a 49 años, es decir, los que estamos en la edad de salir a farrear, ¿no? Ahí están las consecuencias de las fiestas, pues, claro. El mayor grupo de hospitalizaciones es de personas mayores de 50 años con enfermedades coexistentes o sin vacunas, señaló José Ruales. Y ahí en cambio están las consecuencias de la irresponsabilidad de salir de fiesta cuando tenemos en casa personas mayores, ¿no? En las últimas semanas se ha dado incremento de hospitalizaciones y la ocupación de número de camas UCI del 84%. La mayor preocupación es que esto genere un aumento de casos y conjuntamente el congestionamiento en los hospitales, cosa que ya estamos viviéndola. Eso ya está pasando. Se han establecido nuevamente como decisiones el retomar la semaforización de riesgo epidemiológico por cantón. En los lugares con transmisión más alta se dará el semáforo rojo y en aquellos con mejores condiciones semáforo verde. 2 cantones están categorizados en verde, 26 en amarillo y fíjense ustedes, de 221 cantones en 193, o sea, así de grave está la situación por los contagios que de 221 cantones en 193 en el Ecuador estamos en rojo. La ministra de Educación, María Brown, sostuvo que el sistema educativo nacional, que abarca instituciones particulares, fiscales, municipales y fiscomisionales, se acoge a la semaforización emitida por el COE nacional. En los cantones en los que se establece el semáforo verde podrán asistir a clases presenciales los estudiantes con el cumplimiento de medidas de bioseguridad y en las condiciones que se ha venido trabajando, con aforos reducidos, distanciamiento físico de 2.25 metros cuadrados por personas, indicó la ministra Brown. Con la semaforización en verde, las actividades extracurriculares también podrán efectuarse con aforos del 75%. Para los 26 cantones de mediano riesgo, categorizados en amarillo, podrán asistir de manera presencial en aforos reducidos, los estudiantes manteniendo distanciamientos
Aquellos que tengan autorización de sus padres y el esquema de vacunación completo durante esta semana, los demás alumnos se mantendrán con educación a distancia. Esta modalidad semipresencial aplica en todos los niveles educativos, excepto en educación inicial para niños menores de 5 años, ya que esta semana se suspenderá la presencialidad. En los 193 cantones de alto riesgo a escala nacional durante esta semana se suspenden clases presenciales y se aplicará la modalidad de educación a distancia. Con estas disposiciones se espera proteger a los estudiantes, docentes y a la comunidad en general. Es importante continuar con la vacunación para alcanzar el esquema de 2 dosis y la de refuerzo. Esto protege a los más pequeños, además de ellos mismos recibir la vacuna, afirmó la ministra Brown. La próxima revisión respecto de estas medidas establecidas este domingo 16 de enero serán revisadas el siguiente viernes 21 de enero a las 15 horas, así lo indicó Juan Zapata, presidente del COE Nacional. Muy bien, ahí están las últimas decisiones que han adoptado las autoridades. A mí lo que más me sorprende, obviamente, y que es lo que provoca que se tomen este tipo de decisiones, es el nivel de multiplicación y aumento de contagios, ¿no? 42,000 en la última semana, fíjense ustedes, decía en este tuit que recoge el Ministerio de Salud Pública, de que la semana de Navidad había más de 4,000 contagios, la de Año Nuevo 8,000, la primera semana de enero 15,000 y esta semana que terminó ayer 42,000 casos. Es decir, hay un incremento del 300% en el número de casos positivos. Y una cosa, esto tiene que ver con los casos que han sido diagnosticados, es decir, las personas que han tenido acceso a una prueba PCR o una prueba de antígenos. Y el resto de gente que no tuvo los $45, como era el costo o es el costo en la mayoría de laboratorios privados, o no tuvo la suerte de haber accedido a una prueba PCR, en el caso de Pichincha apenas $4 con la consulta médica, que era lo que se preveía y que se ha suspendido durante esta semana, porque ya obviamente ante la altísima demanda no hay insumos, como nos lo decía días atrás Kenia Maigua, la titular de Pichinchumana. Entonces, hasta poder nuevamente abastecerse de insumos, han tenido que suspender la aplicación de pruebas PCR. Y otra cosa adicional, que como hubo tanta demanda, están todavía con complicaciones que se están resolviendo ya en estas horas en la entrega de los resultados, ¿no? Como lo explicaba el doctor Hugo Navarrete, director del Instituto de Investigaciones de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Entonces, estos son casos de los que se han podido diagnosticar. ¿Qué pasa? Los cientos, quizás miles de ciudadanos que no tienen acceso a poder aplicarse una PCR porque el valor es altísimo, porque cuesta $45, la más barata, y de ahí a lo que disponga el mercado, porque como estamos ahorita en una suerte de liberalización del mercado y de los precios, entonces hay casos en donde esta prueba puede llegar a costar hasta $120, ¿no? Y eso que ahora cuesta 45 porque el gobierno, digamos, puso una suerte como de techo, ¿no? Porque antes el valor de la PCR, usted no encontraba una PCR por menos de $80, ¿no? Al principio de la pandemia, cuando además hubo muchísima gente que le sacó provecho y se benefició, obviamente jugando con la desesperación de la gente, ¿no? Y la necesidad precisamente de aplicarse las pruebas PCR para poder tener un diagnóstico temprano y de acuerdo a eso también tomar los recaudos necesarios. No solo implica el cuidarse y el aislarse uno mismo, sino que implica el cuidado de quienes están en nuestro entorno, ¿no? De nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo, porque no podemos andar con un COVID positivo, digamos, circulando de forma regular. Y creo que vale la pena nuevamente hacer un llamado para no dejar de lado y para no tener siempre presente el hecho de que la pandemia está, de que los riesgos están, de que la enfermedad no se ha ido y que por lo visto no se va a ir durante un muy buen tiempo.
y de que a pesar de habernos vacunado, la mayoría de ciudadanos que ya nos hemos vacunado con las 2 dosis y ahora que estamos entrando en la etapa de refuerzo, hacerlo de igual manera, vacúnense. No olvidarse que hay que cumplir con las normas de bioseguridad, con estos 3 requisitos o 3 reglas de oro, que lo único que hacen es mantenernos sanos y mantenernos con vida, porque quienes hoy estamos aquí, tenemos que agradecer todavía el estar con vida. Pensemos en lo que le ha pasado a miles de personas en el país y en el mundo entero, que antes de la vacunación se contagiaron e incluso ahora con la vacunación han perdido la vida. No en el mismo número, porque obviamente de eso se trata además, ¿no? Alguien me decía el fin de semana, pero ¿en qué te ayuda la vacunación? Decían, ¿no? Bueno, la vacunación te ayuda a soportar y a tolerar el virus. Antes de la vacunación veíamos cómo la gente se moría en las salas de sus casas, en las veredas, en las puertas de los hospitales porque no podían o no tenían acceso a la atención médica. Entonces la vacunación lo que ha hecho es darnos, inmunizarnos, ¿no? Y protegernos. Entonces es vital tener las 2 dosis y ahora, como digo, que estamos entrando en la etapa de la tercera de refuerzo, de igual manera asistir de acuerdo a los cronogramas que están previstos y establecidos por el Ministerio de Salud, con el calendario, la fecha de la primera y la segunda dosis, y asistir a partir de este mes a aplicarnos la tercera dosis. Entonces, eso por un lado, vacunación. Y ahí los medios de comunicación tenemos una enorme responsabilidad para asumir el debate sobre la vacunación con absoluta responsabilidad, porque también hemos visto en los últimos días medios de comunicación que ponen, así como pusieron a cartománticas a hablar de un caso de femicidio, también ponen a cualquier improvisado a hablar sobre temas inmunológicos, ¿no? Y sobre vacunación y sobre epidemiología, ponen a cualquier aparecido que medio opina en redes sociales a hablar sobre el tema de la vacunación y la efectividad o no. Después está el uso de la mascarilla, que nos puede resultar, sobre todo, por ejemplo, a quienes usamos lentes. A mí me resulta siempre fastidioso el uso de la mascarilla porque se me empañan permanentemente los lentes. Pero no nos queda de otra. O sea, la cosa es acostumbrarnos. Porque es o se te empañan los lentes o te contagias nomás. Pues entonces tienes que usar la mascarilla. Si pueden hacerlo como lo hace el Carlitos Minango, pónganse 2 mascarillas, mejor todavía. ¿Sí o no? 2 mascarillas, así se protegen todavía más. No dejemos de lavarnos las manos con agua y abundante jabón las veces que sean necesarias. Ya no como era antes, que solo era al momento de ir al sanitario o antes de comer. No, ahora lávese las veces que sean necesarias. Que se me resecan las manos por el jabón, cómprese crema, póngase crema, qué sé yo. Pero lávese las manos con agua y con jabón, no sé, 15, 20, 30 veces al día, las veces que sean necesarias. Y procuremos mantener la distancia física. Eso, digamos, y hay un concepto que es ese, precisamente el de la distancia física, que me gusta mucho más que el distanciamiento social, porque creo que siempre hay que mantener el contacto con el entorno, pero guardando distancia física. No asistir a lugares donde hay aglomeración, y ahí, por ejemplo, que hay cosas que nos llaman la atención, como por ejemplo el falta de regulación en el transporte público o en los aforos de locales o centros comerciales. Lo que pasó en diciembre, más allá de las fiestas, ya, dejemos de lado por un segundo las fiestas, ya, donde para mí tenía que haber existido algún tipo de regulación. Sabíamos lo que iba a pasar. Y acá las autoridades no tomaron decisiones más drásticas. O sea, por ejemplo, ¿se podía evitar las aglomeraciones de la Avenida de los Chiris y las fiestas de Quito? Sí, se podían evitar, si es que las autoridades asumían responsabilidad, pero no lo hicieron. Se podía evitar lo que pasó en la playa y se podía evitar lo que pasó en Ambato, se podía evitar, pero las autoridades no intervinieron. O sea, en Ambato no solo que se aglomeraron, sí se acuerdan que hubo un video donde molieron a palos a un joven a patadas en el piso. Ya, eso se podía controlar, claro que se podía controlar, pero si es que las autoridades
hacían lo que tenían que hacer. No un cierre total, pero sí la suspensión de eventos masivos. Acuérdense lo que pasó, ya para no ir a las fiestas les decía yo, lo que pasó en la final de fútbol, en el estadio del Emelec, donde además fue un espectáculo bochornoso, no únicamente porque la cancha no prestaba las condiciones para que haya un espectáculo digno de una final de campeonato, donde finalmente ganó el Independiente del Valle, que era una verdadera piscina, ¿no? La cancha del Estadio Capuel, sino que ese estadio estaba a reventar. No había pues, precisamente el distanciamiento físico. Estaban uno sobre otro en los graderíos, en las tribunas. Ahí no se respetó en lo absoluto las disposiciones del COE. Yo hasta ahora no he escuchado nada sobre alguna sanción en contra del Emelec o del estadio. No, corríjanme ustedes si me equivoco, pero yo no he escuchado mayor cosa. O sea, la polémica se acabó el momento en que se acabó el partido. ¿Ya? Todos estábamos hablando de la final, que además fue una final deslucida porque la cancha no prestaba las condiciones para que haya un espectáculo vistoso. Fue un partido hasta gracioso en algunos tramos, ¿no? Pero se irrespetó el aforo. Creo que también debemos ponernos como ciudadanos la mano en el corazón y preguntarnos nosotros mismos si es que cumplimos o no las disposiciones, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a un restaurante, a un centro comercial o a un banco, etcétera, si nos piden el carnet, tenemos que presentar el carnet de vacunación, punto, con cédula, sí, para que verifiquen si es que en realidad es nuestro certificado de vacunación. Eso está perfecto, que hay que respetar el orden, que hay que respetar el aforo, que hay que respetar las flechas de los pasillos cuando vamos a los supermercados. Pero muchas personas no lo hacen, entonces como ciudadanos también tenemos que poner nuestro grano de arena y poner de parte para poder salir de esto, de esta situación tan compleja y tan dura que nos ha planteado la vida justamente a nosotros, ¿no? Muy bien, decía el profe que el presidente Lasso no solo que anticipó el asunto de un veto, un posible veto a lo que sería, si es que así lo define la Asamblea Nacional, la aprobación de una ley para la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación, algo que en lo que aparentemente ya, digamos, el camino, la cancha estaría definida por lo que fue la sentencia de la Corte Constitucional. Sin embargo, el presidente ha mencionado que él vetará, ¿no? Anticipado que él vetará el proyecto de ley. Acá está clarísimo lo que dijo la Corte Constitucional, que un aborto en caso de violación no puede ser penalizado. Lo único que tienen que hacer Asamblea y Ejecutivo es simplemente ponerse de acuerdo y viabilizar la aprobación de una ley que vaya en absoluta concordancia y guarde coherencia con lo que ha dispuesto la Corte Constitucional. Yo les quiero dar lectura a un hilo de tweets que ha publicado Andrés Segovia, que tiene mucha experiencia en lo que tiene que ver con práctica y técnica legislativa. Andrés Segovia fue secretario de la Asamblea Nacional y yo coincido plenamente con lo que menciona, porque me parece que esta declaración del presidente Lasso se convierte en una suerte de presión innecesaria a una asamblea que a ratos da unos pasos, digamos, no adecuados, para no ponerle ningún adjetivo. Andrés decía, veto anticipado y presión legislativa. Las últimas declaraciones presidenciales en relación con el veto a la ley de interrupción voluntaria del embarazo vulneran los principios del debate parlamentario de la siguiente manera. 1. La Corte Constitucional, sentencia 34-19, estableció la obligación que tiene la Asamblea Nacional de conocer y discutir el proyecto de ley que regule la interrupción voluntaria del embarazo producto de una violación sexual. Por lo que les decía, o sea, la cancha está marcada, no hay donde perderse. Con los más altos estándares de deliberación democrática en el marco
de la tramitación y aprobación del proyecto de ley. La Asamblea Nacional deberá respetar los criterios y estándares generales establecidos en la presente sentencia para regular la interrupción voluntaria del embarazo en caso de niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación sexual. El artículo 137 de la Constitución establece que todo proyecto de ley será sometido a 2 debates, es decir, el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo debe ser todavía debatido por el Pleno de la Asamblea Nacional, quien lo podrá modificar. Por tanto, cualquier interpretación anterior es imprecisa y ajena al procedimiento parlamentario que se caracteriza por el debate abierto y sin presiones. 3. El presidente de la República es colegislador y sus funciones y atribuciones tanto de sanción o veto surgen una vez que la Asamblea Nacional apruebe el proyecto de ley en 2 debates. ¿Cómo puede hacer afirmaciones, dice Andrés, sobre un texto que no conoce? 4. Hay que recordar que es deber primordial del Estado garantizar la ética laica como sustento del quehacer político y el ordenamiento jurídico. Artículo 3, numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador. Se anticipa de gana, yo coincido plenamente, se anticipa de gana el presidente de la República sobre un asunto que la Asamblea todavía no ha tomado alguna decisión. Una vez que estén los 2 debates superados y una vez que haya sido aprobado el texto por el Pleno de la Asamblea, ahí tendrá toda la potestad el presidente de pronunciarse, pero nuevamente, repito, en concordancia con lo que dicta la Corte Constitucional en su sentencia, que es de obligatorio cumplimiento. Es de obligatorio cumplimiento lo que ha dicho la Corte Constitucional. Y eso no fue lo único que dijo el presidente. No sé si Esteban y Melinka tenemos el corte en el que el presidente anticipa la convocatoria a una consulta popular. Sí. Lo vamos a sumar mañana al comentario, mi querida Meli, de una vez, apúntelo por favor. Primer tema, mañana en el comentario, estas declaraciones del presidente Lasso en una entrevista con Ecoavisa. Solo decirles una cosa, ¿no? Que este tipo de novelas o de episodios ya los habíamos vivido. Es decir, un presidente convocando a consulta popular para reestructurar la justicia, modificar el sistema judicial, mejorar el sistema judicial, ya lo vivimos. Ahí las fuerzas que hoy respaldan al presidente Lasso fueron críticas. Esto pasó en el 2011, en la consulta que convocó Correa. ¿Se acuerdan todo lo que dijeron ahí? Que Correa con una consulta popular quería meterle las manos a la justicia. Entonces vamos a ver si es que ahora todos quienes fueron críticos entonces van a decir exactamente lo mismo. Porque lo que está anunciando el presidente Lasso es nada más y nada menos que lo mismo que ya hizo Correa en si no me equivoco, marzo o mayo del 2011. Es igualito. Entonces ahora sí quiero verles qué es lo que nos dicen, ¿no? Los que fueron críticos en aquella época, que ahora son cheerleaders y aplaudidores de todas las decisiones que toma el presidente Lasso. Veremos qué es lo que cuentan. Extensamente lo vamos a comentar mañana, porque sí hay que hablar sobre este anuncio que ha hecho el presidente, que no es menor, que es muy importante, y que tiene que ver con una posible consulta popular. Ahora ya no para hablar de la dolarización. ¿Se acuerdan que además la primera consulta con la que advertía el presidente Lasso era para sostener la dolarización? Bueno, ahora ya no es la dolarización. Ahora es la justicia. Antes también fue para aprobar mediante consulta popular su macroproyecto de ley para la reactivación económica. Ahora dice que también en consulta popular podría preguntarnos sobre los temas laborales. Muy bien, vamos a ver si es que también en materia de derechos se pueden someter a consulta popular, en este caso derechos de los trabajadores. Para eso deberíamos en los próximos días también, Dianita y queridos compañeros, tener acá a un constitucionalista, ¿no? Para hablar sobre estos temas y ver cuál es la vía que podría establecer el presidente para llevar adelante esta consulta, que dice la organizaría en las elecciones seccionales de febrero del 2023.